3, 2, 1. Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la trascendencia del derecho municipal. Para hablar acerca de este tema, en realidad tenemos que tocar varias situaciones, varias fibras que me parecen fundamentales a la hora de replantear o plantear el orden de gobierno mexicano. Ante esta situación, podré decir de manera sucinta que el Estado mexicano en realidad está conformado dentro de una república, pero también a través de un orden federado. La república consiste en que se va a partir el poder, va a existir una división de poder, porque la república tiende a impedir a toda costa que el poder del Estado se concentre en una sola persona o en un solo poder hegemónico. Y es por eso que entra dentro de la teoría republicana, la teoría de Montesquieu. En el libro del espíritu de las leyes, en donde nos dice, pues prácticamente lo que necesitamos es generar una situación en donde el Estado tenga eh, como prioridad la división de poderes y entre ellos tratar de especificar o regular un orden interno, un orden interno. Ante esta parte, es por eso que hoy en los diferentes países que tienen este orden republicano, que obedecen a la escuela de Montesquieu, tenemos por una situación y en un primer momento al poder ejecutivo, que es representado por los presidentes de las repúblicas, al poder judicial, que son las cortes de cada país, y al poder legislativo, que prácticamente es el parlamento de cada una de estas naciones. Pero a eso es prácticamente lo que genera, es decir, la división de poderes dentro de un país. Pero por otro lado tenemos también en esta tónica y en esta perspectiva al orden federado. El orden federado implica la división del territorio nacional, pero también con autoridades. En el caso mexicano, se han establecido dentro de este orden federado a tres órdenes de gobierno. Tenemos a la federación, tenemos por otra parte a los estados de la república, también tenemos por el contra y tenemos también en la parte final a los municipios. México está conformado hoy en día por 32 estados de la República y la Ciudad de México hoy también se considera pues un estado más. Anteriormente no se consideraba así, anteriormente su nombre era el Distrito Federal porque ahí residían los tres poderes de gobierno. En la actualidad también residen ahí, sin embargo, se decidió cambiarle esta naturaleza de Distrito Federal a Ciudad de México y que conformara un estado más bajo la perspectiva de que pues prácticamente el estado necesitaba, pues por así llamarlo, una división para poder hacerle frente a las diferentes problemáticas que ya empieza a tener la gran Ciudad de México, o que ya tiene desde hace muchísimos años, puesto que es la ciudad más grande de toda la República Mexicana. Allí nada más habitan, nada más y nada menos que 25 millones de personas. Es decir, las metrópolis que están alrededor del país, como es Monterrey, como es Guadalajara, y en el caso de Puebla, en realidad no se alcanzan esos niveles de población. Todavía estamos hablando pues en realidad de, de niveles más, pues más grandes, ¿no? Es decir, estamos hablando de situaciones todavía más, pues más amplias. Entonces, lo que estamos teniendo ahora es que ante esta división que tenemos entre federación, estado y municipios, nuestra materia tiende a verificar el contenido, pero de la cuestión municipal. Ahora, vamos a ir primero a los antecedentes. Yo sé que muchos de ustedes, bueno, ya quieren ver las relaciones del derecho municipal y cómo se conforma, pero es muy interesante el poder verificar
cómo está reglamentado actualmente el municipio. Las facultades del municipio y esta división de poderes están dadas en el artículo 115 del texto constitucional. En el artículo 115 se establecen las facultades de los municipios. Aquí fíjense, de los estados, de la Federación y de la Ciudad de México, y ya habla acerca prácticamente de, en este caso, de cada municipio. En el caso del estado de Puebla, nosotros tenemos 217 municipios y estos 217 municipios pues son conformados cada uno con un ayuntamiento y obviamente un presidente municipal. Pero para poder hablar acerca de esto, vuelvo a repetir, el orden constitucional nos marca que el artículo 115 es aquel que reglamenta, en realidad, aquel que reglamenta al municipio. Lo interesante aquí, y es lo que quiero que visualicen, es cómo se da la discusión de la redacción del artículo 115, porque esto ayuda mucho a comprender por qué se le dan esas facultades a los municipios y por qué van a tener ciertas facultades y ciertas funciones dentro de este orden federado, que ya como mencioné con antelación, tiene 3 órdenes de gobierno: la federación, estados y los municipios. La constitución que hoy rige data prácticamente de 1917, es decir, ya tiene más de un centenario de años. Sin embargo, en aquellos años, esta constitución trató de imponer este orden, o trató de reglamentar este orden, otorgándole al municipio muchas facultades que hoy en día ya se han aumentado, pero veremos las contraposiciones de qué es lo que planteaba la corriente conservadora en el momento de que se redacta esta constitución. Ustedes conocerán que el presidente que logra dar la redacción y el Congreso que logra es el que estaba en funciones con el presidente Carranza. Y bueno, hasta en la actualidad esta constitución sigue vigente, ha tenido muchas reformas, sí, en verdad, pero también pues su vigencia continúa. Y no vemos cerca que se piense erogar o derogar una constitución de esta naturaleza, por el contrario, vemos muchas reformas que se van a estar implementando. Entonces, para poder visualizar esta parte, vamos a quitar la cámara y bueno, vamos a ver el contenido de este documental, en donde pues prácticamente vamos a ver la historia de la redacción del artículo de 115 dentro de la Constitución de 1917. 1917. Si ustedes creen que es una estación del metro o una calle de doble carril llena de baches y desviaciones, están equivocados. O bueno, quizás no del todo. Pero todos esos lugares le deben su nombre a este documento, que es la columna vertebral de nuestro país. Bueno, fue en este mismo lugar, hace 100 años, que se escucharon por primera vez las voces de la Constitución. Aquí, un grupo de diputados se juntó para discutir, analizar y redactar las leyes que nos rigen a todos los mexicanos. Nuestra carta magna. Fue fácil ponerse de acuerdo. Vamos a ver. Voces de la Constitución. El municipio libre es mucho más que una calle que atraviesa la ciudad de oriente a poniente. Es el principio fundamental de organización en nuestro país. Es como una célula de todo el gran organismo que es el gobierno republicano, el cual discutían nuestros constituyentes. Esta era una idea que ya traían desde antes los anarquistas, y a lo que llamaban comuna autónoma. Y no se trataba de que anduviera la gente como hippie, con el cabello largo y regalando florecillas mientras caminaban por el campo tratando de hacer un mundo mejor. Bueno, nada más caminando, ¿verdad? Hacían algo también que no era la guerra. Pero se trataba más bien de que los integrantes de cada distrito tomaran sus decisiones administrativas, económicas y de organización. Los debates que se dieron en torno a este artículo no fueron cualquier cosa. Ni el mejor esgrimista se hubiera librado de ser estocado
por las palabras de los diputados. Touché. Hubo una gran discusión de la segunda fracción de este artículo, la que se refiere a que los municipios podrán administrar su hacienda y recaudar todos los impuestos y contribuir a los gastos públicos del Estado. Y justo para abrir el debate, el diputado Heriberto Jara tomó la palabra y comenzó a esgrimir sus ideas. No se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente, tanto refiriéndose a personas, como refiriéndose a pueblos, como refiriéndose a entidades en lo general. El diputado Jara estaba convencido de que los municipios habían sido tributarios de los estados. Pero ¿y a dónde iba la lana? A ver, ¿a dónde? Ese era el asunto, que los dineros ni los administraban, ni decidían en qué se iban a gastar. Y así pues como que no estaba muy buena la cosa. Al municipio se le ha dejado una libertad muy reducida, casi insignificante. Una libertad que no puede tenerse como tal porque solo se ha concretado al cuidado de la población, al cuidado de la policía. El diputado Jara pensaba que los municipios podían ver de cerca sus dificultades y estar en mejores condiciones para aplicar sus contribuciones y también para distribuirlas con el presupuesto de egresos. O sea, que nadie mejor que ellos para administrar sus centavitos, pues ellos mismos sabían en qué tenían que gastar y en qué no. Por eso insistía. Los municipios deben ser los que estén siempre pendientes de los distintos problemas que se presenten en su jurisdicción, puesto que son los que están mejor capacitados para tratar esos problemas y están, por consiguiente, en mejores condiciones para distribuir sus dineros. Heriberto Jara pensaba que los habitantes de un municipio debían ser los más interesados en el desarrollo. Y pues, cómo no, si allí vivían. Si se trata de un comerciante, yo creo que es el mayormente interesado en que haya magníficas vías de comunicación, en que haya ferrocarriles en el lugar donde reside, en que haya facilidades para transportar sus mercancías y facilidades para la exportación de sus productos. Si se trata de alguna población agrícola, los particulares, los que no ejercen el comercio, ¿cómo no han de desear que su población tenga las mejores condiciones? Buenas calles bien adoquinadas, con un servicio de atarjea sano, con luz eléctrica. Pues claro, y por consiguiente, los habitantes de estas pequeñas entidades que formaban el gran conjunto nacional serían los más interesados en el desarrollo de las poblaciones, los que procuraran que se estableciera una especie de competencia, porque nadie iba a querer, como diría el diputado Jara, quedarse atrás en la marcha hacia el progreso. Ni modo que los locales pidieran que les compraran camas de clavos y que comieran sin sal, sin chile, sin tortillas. Pues como que no, ¿verdad? ¿Verdad que no? Tal como ya les contaba, Heriberto Jara, diputado del Congreso Constituyente de 1917, argumentaba sobre el municipio libre con gran enjundia y pedía no atender esos rumores y temores infundados en los que argumentaban que los municipios no podían manejar su hacienda libremente porque es probable que incurran en frecuentes errores de alguna trascendencia. Pero tenía razón el diputado Jara, ya que siempre es la gente del municipio quien mejor conoce sus problemáticas, sus necesidades, ¿o no? A ver, vaya usted y diga al presidente de la República o al gobierno federal cómo deben tratar el asunto del cólera en su pueblo o cualquiera. Y pues no vayan a creer que es lo que le da a Nuestra Señora cuando uno se la amanece con una noche de borrachera, crudísimo. No, es otra cosa. Y por eso es que el diputado Jara defendía su postura. Nosotros, en previsión de eso,
Nos hemos permitido asentar que las legislaturas de los estados fijarán lo que a éste corresponda para las atenciones meramente indispensables para el sostenimiento de los gobiernos de los estados. Queremos que el gobierno del estado no sea ya el papá, que temeroso de que el niño compre una cantidad exorbitante de dulces que le hagan daño, le recoja el dinero que el padrino o abuelo le ha dado y después le da centavo por centavo para que no le hagan daño las charamuscas. Los municipios no deben estar en esas condiciones. Pero no todos los constituyentes pensaban igual que Heriberto Jara. El diputado Martínez de Escobar, por ejemplo, opinaba que la fracción segunda del artículo 115 parecía ser muy liberal, pero en el fondo era enteramente conservadora. Es que este diputado era muy, pero muy radical y no se mordía la lengua para decir lo que pensaba. Los municipios únicamente deben recaudar los impuestos meramente municipales, los impuestos que pertenezcan directamente al municipio. Yo, que soy completamente liberal, quiero la libertad del municipio, pero parece que en cierta forma, señores diputados, va a subordinarse la libertad municipal del Estado, pues es una libertad aparente la que aquí se establece. Somos libres, libres como las aves que surcan el infinito. El asunto es que al diputado Martínez de Escobar le gustaba la libertad. Por eso defendía el derecho del municipio para gastar sus dineros en las necesidades reales del propio lugar, sin inspectores ni vigilantes de afuera que vinieran a checarles. ¿A quién le gusta? ¿A quién? ¿A quién le gusta que el día de su quincena su jefe le diga: sí, cómo no, yo te pago, pero te voy a acompañar a todos lados para ver cómo te lo gastas? No, hombre, no, pues así no. Me rebelo contra la fracción segunda de este artículo porque trata de mutilar la libertad del municipio, que la quiero, que la anhelo, ya que yo desearía un verdadero poder municipal con todos los caracteres constitucionales de un poder. Y así, mientras unos se rompían las vestiduras a favor de la independencia de los municipios, otros la criticaban. El diputado José Álvarez tomó la palabra para desmentir un chisme que algunos diputados habían soltado en contra de los municipios libres. Porque no están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero los constituyentes se llevaban duro. La cábula estaba fuerte. Por ejemplo, el diputado Pedro Chapa, en una de las sesiones, dijo que los diputados viejos eran como una troupe de artistas de circo internacionales. Y en otra, el diputado Lizardi le llamó ratón al diputado Pallavicini. Y otros se acusaban de traidores o desleales a la patria. Así estaban los ánimos. Pero no vayan a pensar que a mí me gusta el chisme. No. Ya no les voy a contar más. Mejor escuchemos lo que dijo el diputado José Álvarez. No es exacto que los municipios puedan abusar de los fondos que recauden, como he oído que es la opinión de algunos compañeros, porque así dice la fracción que estarían facultados para administrar libremente su hacienda, no toda la hacienda pública. Y no es exacto tampoco que se invadan las atribuciones del municipio recogiéndoles una parte, porque ahora va a quedar el Estado sostenido por la misma legislatura. Entonces, el diputado Cayetano Andrade tomó la palabra y dijo: señores diputados, es indudable que todos nuestros esfuerzos en pro de la libertad para construir la autonomía del pueblo serían sueños vanos. Fracasarían de una manera completa si no tuvieran la base esencial de todas las libertades, que es la base económica. Es por demás que soñemos en la soberanía de la República, de los estados y del municipio, si no concedemos a estos últimos, a los municipios, la base fundamental del régimen republicano, que es la libertad económica del municipio. Caramba, el diputado Andrade sí que era muy fino, pero también muy combatiente. Así como no queriendo la cosa, se las dejó ir Cayetano. Fue cuando el diputado Antonio de la Barrera, que haciendo honor a su apellido, insistió que no debía haber ninguna barrera para la independencia de los municipios, y comentó: los ayuntamientos deben ajustarse para impartir la enseñanza a las leyes que dicte el Ejecutivo del Estado, porque el municipio puede asignar unas veces 2 pesos y otras 3. Pero esa no es cuestión de enseñanza, es cuestión de economía. Y entonces, antes de poder lograr el matrimonio entre el cielo y el infierno,
que tomaba la palabra el diputado Hilario Medina y que agarra y que dice: Si establecemos la independencia municipal y dejamos al municipio la tarea de recabar todas las contribuciones, es indispensable cambiar el sistema de clasificación de las contribuciones. El municipio va a ser la base de la organización política. Del municipio van a salir los diputados a la legislatura local. El diputado Hilario Medina creía que los municipios iban a necesitar de un sistema de vigilancia legal para que no tropezaran desde un principio con dificultades y pudieran tener autonomía propia. Entonces, fue cuando tomó la palabra el diputado Fernando Lizardi, el cual tenía un espíritu libertario, y dijo: Si los ayuntamientos no tienen libertad económica, si no pueden administrar libremente sus intereses, jamás serán libres. Si llegáramos a un sistema en que los municipios les cobraran a los estados le cobraran a la nación y la nación les cobrara a los estados, habríamos simplificado considerablemente nuestros impuestos y los contribuyentes ganarían muchísimo con esto. Esto es, desgraciadamente, difícil por ahora. Total, que al final del día, el contribuyente terminaba con la cartera más vacía que después de una semana de juerga. Además de esto que tenía que pagar el contribuyente al Estado, la Federación cobraba una adición de 50% por cada peso que cobraba la tesorería municipal. Así nomás, no había manera. ¿O cómo? ¿Cómo? Es por eso que el diputado Esteban Vaca Calderón decía: El sistema de impuestos es lo más atroz que pudiera imaginarse en el campo hacendario. Cuando el primer jefe suprima esa odiosa ley de fiscalización, lo mismo que el impuesto de rentas, impidiendo a los inspectores andar revisando la contabilidad de los comerciantes, violando por este hecho el secreto profesional, se habrá adelantado mucho. El diputado Vaca Calderón sí estaba a favor de los impuestos, pero como que a él no le gustaba que anduvieran esculcándole a uno sus cositas. Creo que olvidé mi cartera. Bueno, como les iba diciendo, a nadie le gusta que le esculquen sus cositas. Ustedes saben que cuánto ganas, que cuánto pusiste, que cuánto gastas, que cuánto pesas, que cuántos lipuses te tomas al día, que cuántos... Bueno, pues no nos gusta, ¿verdad? Ay, señoras y señores auscultadores. El artículo 115 constitucional ha sufrido muchos cambios durante estos 100 años de vida, aunque en esencia sigue siendo el mismo. El texto original decía: los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo, popular, teniendo como base en su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre conforme a las 3 bases siguientes. 1. Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado. 2. Los municipios administrarán libremente su hacienda, recaudarán todos los impuestos y contribuirán a los gastos públicos del estado en la porción y término que señale la legislatura local. Los ejecutivos podrán nombrar inspectores para el efecto de percibir la parte que corresponda al Estado y para vigilar la contabilidad de cada municipio. Los conflictos hacendarios entre el municipio y los poderes de un Estado los resolverá la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley. 3. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica para todos los efectos legales. El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los estados tendrán el mando de la fuerza pública en los municipios donde residieren habitual o transitoriamente. Los gobernadores constitucionales no podrán ser reelectos ni durar en su cargo más de 4 años. El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al de habitantes de cada uno, pero no podrá ser menor de 15 diputados propietarios. En los estados, cada distrito electoral nombrará un diputado propietario y un suplente. Solo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento. Bueno, y entonces,
fue momento de hablar de otros temas, como el de la educación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Oyeron bien? En el artículo 3º constitucional ya lo habían revisado, pero el asunto iba más allá. ¿Quién tenía que hacerse cargo de la educación? ¿Los municipios o la federación? El diputado Andrade era de la opinión de que todos los esfuerzos en pro de la libertad fracasarían si no tuviéramos esta otra base esencial, la educación popular. Es incuestionable, señores, que mientras el pueblo no esté instruido, mientras no esté perfectamente educado con fuerza de civismo y de carácter, todas nuestras prédicas republicanas y demagógicas saldrán sobrando. Hasta aquí, en todos los órdenes, hemos vivido de ilusiones y de mentiras y nos hemos embriagado con ese hermoso sueño que hemos creído realidad. Pero precisamente esta realidad nos ha sido muy amarga. Y tenía razón. Y muchos de los diputados estaban entusiasmados con la idea de la educación en los municipios y el poder corrosivo de la envidia. Por eso, el diputado Heriberto Jara tomó la palabra. Cuando sepa un municipio con vecino de otro que en este se está desarrollando una magnífica acción en pro de la educación pública, esto servirá de aguijón, de estímulo para que el otro municipio procure hacer lo mismo. Pero faltaban otros puntos, como el salario de los maestros. El diputado Andrade pensaba que se debía dar a los municipios la libertad económica para que pudieran retribuir de una manera debida a los maestros de escuela y así abrir un gran horizonte a la nueva generación, a la juventud. Para que vea que se le estimula y que tiene un sueldo, si no muy alto, al menos que le baste para las necesidades de la vida. Pero ¿quién de los jóvenes va a dedicarse a esa profesión cuando económicamente gana más un peón que un maestro de escuela? Consideraba también que debían ganar lo suficiente como para no tener que andar lavando ajeno para completar el gasto. Y en eso yo creo que tenía razón. El caso es que el diputado Rodríguez González argumentaba: los ayuntamientos han pretendido hacer y deshacer todo lo que juzgan conveniente dentro de su jurisdicción y han tomado en otras ocasiones para sí la libertad de nombrar a los profesores. Podrán continuar teniendo esa libertad cuando la legislatura del Estado lo juzgue conveniente, cuando vea que los ayuntamientos no hacen mal uso de la libertad. O sea que el diputado Rodríguez González estaba casi en contra de la libertad, porque pensaba que los ciudadanos de esta época eran muy derrochadores y por eso decía: me he permitido suplicar que se retire de la fracción 2 la palabra libremente, porque si acaso subsiste esa palabra, entonces los ayuntamientos tendrían que decir: nosotros pagaremos a la policía tanto, a los profesores tanto, y yo lo que quiero es que se retire esa palabra porque no dedican la cantidad suficiente para la enseñanza. Y eso, óiganlo bien, es la causa de nuestros atrasos. Es lo único que se requiere para que tengamos mayor progreso en la enseñanza. Sin embargo, la propuesta del diputado Rodríguez González de suprimir la palabra libremente fue desechada. Finalmente, una vez que tuvieron bien almidonado y planchadito el asunto de la educación, el diputado Mújica sacó a colación el tema de la representación en los congresos locales. El poder legislativo, señores, es una representación del pueblo. Es una de las 3 ramas en que se divide la soberanía popular y debe estar constituido de una manera seria. La esencia misma del poder legislativo estriba en el número de sus representantes. Un poder legislativo de 7 miembros, como se propone, simple y sencillamente es ridículo. Es ridículo porque el conglomerado social que se llama pueblo se viene a reducir a una minoría tan insignificante que casi no es representación. ¡Y ¡zas! Y luego de aventarse esta hurracarrana que más bien parecía como un capirucho, el diputado Medina se subió a la 3ª cuerda para soltar lo siguiente: nosotros queremos que las legislaturas locales constarán cuando menos de 15 diputados. Ese mayor número de diputados es una representación más genuina y natural de los intereses municipales, de tal manera
que la legislatura local se va a encontrar respecto a los asuntos locales en la misma condición que nosotros nos encontramos aquí respecto de toda la República. Fue entonces cuando el diputado Modesto González Galindo dejó la modestia a un lado y les echó en cara que algunos diputados impugnaran el requisito de que los gobernadores de los estados fueran nativos del estado próximo a gobernar. Y dijo: pues, señores diputados, se debe ser localista porque así como somos mexicanos y no admitimos que un extranjero venga a ser presidente de la República, así no debemos consentir que en un estado no debe ser el gobernador de otra parte. Y después de darle tantas vueltas al artículo 115, este se sometió a votación, ya que todos estaban más mareados que un trompo. Total, que el artículo fue aprobado con 148 votos de la afirmativa contra 26 de la negativa. Y al final, todos tan felices y contentos, salieron a cenar, a descansar un poco y a prepararse para la siguiente jornada. Y yo creo que yo hago lo mismo porque, como ya se me secó el gaznate con tanta plática, pues vamos a la botana. Con la espada también desenvainada. ¡Abur! Bien, como podrán darse cuenta, vamos a regresar al texto constitucional. En realidad, esta redacción del artículo no fue tan, pues no fue tan sencilla. Hubo un debate muy fuerte a la hora de poder llevar a cabo la redacción, sobre todo por el fenómeno de cómo, pues cómo tenía que redactarse, ¿no? El artículo sí versa respecto de diferentes fuertes formas y métodos. Y esto implica prácticamente que, pues, en un principio se empezara a generar un ambiente de si es que eran óptimos o no el darle facultades a los municipios para llevar a cabo sus finanzas y, bueno, prácticamente toda la estructura. Hoy en día, como ya habíamos mencionado con antelación, pues este artículo está redactado en el artículo 115, pero el 115 pone la base del funcionamiento de un municipio. Y de ahí tendríamos que emigrar a las constituciones de los estados de la República y por consiguiente a los diferentes reglamentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Puebla, estaríamos hablando acerca del Código Reglamentario Municipal, que, bueno, versa respecto de cómo es que se va a ordenar a este orden de gobierno, y es por eso que, pues bueno, vamos a leer prácticamente la base, que en este caso está en el artículo 115. Lo vamos a hacer un poquito más grande para que pueda observarse. Y bueno, este artículo, como decía, va a marcar prácticamente el funcionamiento del Estado en el interior, cómo es que se organiza el Estado mediante el orden federado. Y bueno, como podrán darse cuenta, esta redacción pues ha tenido varias reformas, no tan solo estos dos párrafos, han tenido reformas en el año 93 y bueno, posteriormente en el año 2016. Después también incluso en el año 2019, fíjense, apenas en junio de 2019 se acaba de reformar nuevamente para ver y hablar acerca de las facultades que estos municipios pues logran tener, ¿no? Estamos hablando de márgenes bastante bien consolidados y bueno, vamos a ver qué es lo que dice y vamos a comprender por qué el Estado se logra modificar de esa naturaleza. Fíjense, de los estados, la Federación y de la Ciudad de México, esto recientemente con la reforma de la hoy Gran Ciudad de México, antes Distrito Federal. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre conforme a las bases siguientes. Y tenemos la primera parte. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente, fíjense, municipio, un presidente o presidenta municipal y un número de regidurías, sindicaturas que la ley determine de conformidad con el principio de paridad. En este caso, la paridad consiste en que exista el mismo número de oportunidades
tanto para hombres como mujeres, de poder acceder a estos cargos públicos. Entonces, aquí desde el municipio, desde los municipios, se está manifestando este principio de paridad. Fíjense, la competencia de esta constitución otorga al gobierno municipal, se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad inmediata alguna entre este y el gobierno del estado. En pocas palabras, se establece prácticamente ahí el orden al que pertenecen los municipios, ¿no? Vuelvo a repetir, federación, estados y municipios, y dice no hay intermediarios. Si los municipios desean hablar o gestionar recursos directamente con los gobernadores, podrán hacerlo de manera directa, sin intermediarios. Ellos, ¿por qué? Porque pertenecen a este orden de gobierno y es por eso que pueden llevar a cabo este tipo de acciones. Ahora, no termina allí, fíjense, en la fracción primera. Las constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo de mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años, ¿no? A 3 años. En el caso de Puebla, aquí los presidentes y los regidores son electos por 3 años. Entonces, en el momento de que se hace la elección, normalmente votamos solamente por el presidente municipal, y bueno, de ahí, derivado de los diferentes acuerdos que se tienen en materia política, van a ocupar, dependiendo de las votaciones, las regidurías, ¿no? Salvo el síndico, cuando tú votas por el presidente municipal, también estás votando por el síndico en ese momento. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Fíjense, las legislaturas locales, por acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, fíjense, declarar de estos que han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley local prevenga. Entonces, esto es algo muy importante. A veces pensamos que por el hecho de que un presidente municipal ha sido electo mediante votación, debe de cumplir forzosamente los 3 años. Aquí esta primera fracción, cuando habla acerca de los municipios, nos está manifestando, bueno, en casos graves, se puede desaparecer literalmente. En este caso, cuando habla acerca de las legislaturas locales, está hablando de la Cámara de Diputados. Ustedes recordarán que el Poder Legislativo a nivel federal está integrado por 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero en el caso de los estados esto no es así. Aquí solamente existen Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que va a pasar en esos supuestos? Cuando los ayuntamientos caigan en causas graves, este municipio o las autoridades del municipio, por decisión de los diputados locales, pueden desvanecerse, pueden desaparecer sus facultades. Y ahí, obviamente, el Poder Legislativo nombrará un mandato sustituto, en este caso un nuevo presidente y nuevas figuras que integran al municipio, para que cubran este papel y por otro lado, para que la funcionalidad del municipio pues continúe, no se quede pues vamos a llamarlo así, en stand-by, ¿no? Es decir, porque al final de cuentas el municipio es dinámico, la propia dinámica social genera que pues estas autoridades no suspendan actividades, por el contrario, se encuentren constantemente llevando a cabo diversas actividades para el funcionamiento del municipio. El municipio tiene exigencias, ¿no? Vialidades, alumbrado público, servicios como agua potable, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a pesar de esto, sobre todo las causas graves, que aquí las causas graves van más enfocadas, no siempre, pero van más enfocadas a los temas de declaración de gastos. Recuerden que los municipios, a pesar de que se les otorga financiamiento, ellos tienen que nombrar o tienen que llevar su contabilidad para declararla en este caso ante el Servicio de Administración Tributaria, que es quien prácticamente los audita. Ellos incluso pagan impuestos municipales, aún y a pesar de que sean ayuntamientos, a estos órganos derivados de los diferentes actos que van realizando, obra pública, etcétera. A veces contratan a particulares y bueno, esos contratos también generan pago de impuestos. Entonces,
todo eso se empieza a dar. Siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente de rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, ¿no? Es decir, cuando pues tienen ahí desfases económicos, cuando a lo mejor tienen que ver con temas de seguridad, a veces, fíjense que, por ejemplo, esto lo hemos visto mucho en algunas ocasiones en algunos municipios, en los diferentes estados de la República, cuando la inseguridad ya rebasa al órgano municipal, a veces las gobernaturas deciden suspender, con petición, obviamente mandan la petición al Congreso para que suspenda facultades de las autoridades en ese municipio y entren de acuerdo con la Comisión del Poder Legislativo y con la fuerza del Estado para poder tomar control acerca de los municipios. Entonces, si es posible, han existido también destituciones a los diferentes presidentes municipales cuando han caído en estas causas graves, se les ha llevado a juicio, se les ha desaforado y se les ha iniciado anteriormente averiguaciones previas, hoy llamamos acerca de carpetas de investigación, para que pues rindan al final de cuentas o rindan cuentas de su actividad, ¿no? O sea, en realidad la actividad que generan pues puede generar muchísimos problemas al momento de ejecutarse. Fíjese, en el caso de declararse desaparecido un ayuntamiento, cuando llega a las causas graves, dice, por renuncia a falta absoluta de la mayoría de los miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones las suplentes ni que celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los estados designarán entre los vecinos o los consejos municipales que concluirán los periodos respectivos. Estos consejos estarán integrados por el número de miembros que determina la ley, quienes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores. Entonces, ahí es cuando hablamos y decimos que entra la comisión. Ahí prácticamente esa comisión tiene por objeto suplantar o suplir las facultades de las autoridades que en ese momento han sido literalmente suspendidas y bueno, tendrán que tomar y protestar los cargos de manera inmediata. Pero también, como lo dice, ¿no? En este caso el párrafo, a veces cuando esto sucede, cuando se suspenden, a veces la ley prevé que mientras está suspendido se tenga que mandar a nuevas votaciones para que la gente, otra vez de forma democrática, pues elija a quién quieren como gobernante. Pero eso lo va a determinar en este caso la ley estatal, que es la Constitución de los estados, quien decidirá si es que se nombra la comisión o en un segundo supuesto se manda a convocar o se convoca elecciones en este caso mediante los institutos electorales de los estados, para que se elija a un nuevo representante. Pero bueno, así es como se da. Vuelvo a repetir, esto es muy, muy relativo porque cada municipio y cada estado de la República tiene también una constitución de manera diferente, no es la misma, a pesar de que pues todas también están, a pesar de que son de diferente forma, todas están acorde al texto constitucional, es decir, no lo contradicen en absolutamente nada. Bueno, ahora fíjense, la fracción 2 dice, los municipios estarán vestidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. ¿Esto qué implica, chicos? Es decir, que el municipio puede entrar o puede realizar actos como ente público, pero también puede ser como un ente particular, o tiene esa dualidad o ese doble carácter de cómo comportarse en el momento de celebrar acuerdos o convenios. Entonces, esa es una de las posturas por las cuales se genera esta confianza con los privados de poder celebrar acuerdos con los municipios, ¿no? Porque legalmente están facultados para celebrar estos acuerdos. Y bueno, esto implica que también los municipios tienen patrimonio, ¿no? Es decir, los edificios de los ayuntamientos y bueno, las calles, ¿no? Por ejemplo, las calles le pertenecen al municipio, ¿no? Y eso también implica un orden bastante arduo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana vecinal. Entonces, también aquí, en pocas palabras, los ayuntamientos tienen que colaborar o tienen que brindar servicios, ¿no? Es decir, si nos está dejando que ellos pues prácticamente son los que van a establecer su propio orden interno.
Como les decía hace un momento, normalmente lo que emiten son reglamentos, es decir, las facultades del municipio están dadas desde el texto constitucional, ¿no? De ahí derivan algunas cuestiones un poco ya más extensas, no de manera general, en las constituciones de los estados. Pero ya en orden interno, los propios municipios pueden emitir reglamentos. Estos reglamentos son a efectos de poder, pues prácticamente comprobar cómo es que se van a llevar a cabo los funcionamientos de los diferentes, de los diferentes municipios y que, pues en pocas palabras, van a estar generando esta administración en su régimen interno. Esto depende de muchas cosas, no vuelvo a repetir, cada municipio, cada estado de la República es diferente, entonces es muy efímero en realidad hablar de una reglamentación unigénea, ¿no? Para todos, sino que por el contrario, esta debe de obedecer también a las características de cada uno de los municipios de los diferentes estados de la República. Pero bueno, todavía hablaremos más en una segunda emisión acerca de esta situación y bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase. Por mi parte es todo. Hasta luego.